buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan iniciando una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con el tema de personas no binarias, tenemos el gusto que nos acompañen de la Asociación Resistencia No Binaria, porque luego me decían no binarix, pero es para decirle no binaria o no binario, ¿no? Para que ahora sí que no haya discriminación con el título. Y entonces tenemos el gusto de que nos acompañen Mac y Andras. Y pues muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahora sí que como tal, entrando en materia, pues sí que a mí también siempre me ha costado trabajo esta cuestión de personas no binarias, no me acaba de quedar muy claro, entonces no sé si podríamos empezar por que nos definan de por qué se llaman personas no binarias y a qué se refiere. Uh-huh. Bueno, pues lo que podemos entender como persona no binaria es aquella que no se identifica ni completamente, ni integralmente, ni permanentemente, ni con el ser mujer, ni con el ser hombre. Entonces es una persona que puede estar, digamos, fuera de este espectro binario. El espectro binario, pues, es lo que conocemos como hombre y mujer. Al menos en nuestra cultura, pues, es muy determinado que solamente existen, pareciera ser, esas dos opciones, ¿no? O sea, para cualquier persona. Sin embargo, es que a nivel mundial y también en nuestra cultura, pues, existen más de dos géneros. Entonces, a eso se refiere que bueno, son personas no binarias que no solamente son hombres o son mujeres. Ok, ¿y quiénes entrarían, quiénes entrarían dentro de estos grupos? ¿Entrarían las personas trans, las personas homosexuales, o toda la comunidad, o cómo es? No, las personas no binarias somos parte de, digamos, las poblaciones trans, porque, bueno, o sea, sí somos todas aquellas personas que no nos identificamos con el género que se nos asignó de nacimiento, hablando de ser personas trans es como un paraguas que cubre toda esta definición que acabo de decir. Sin embargo, es que hay personas trans binarias, es decir, nos referimos a las chicas y a los chicos trans, y hay personas trans no binarias que se refieren pues a las personas que no nos identificamos ni con uno ni con el otro. Ah, ya voy entendiendo, porque no me quedaba así como muy claro. Yo entendía esto, entonces tenía el concepto totalmente erróneo, y pues yo me imagino que también las personas que nos escuchan o nos ven, pues también les decía que quedara así como que muy claro, ¿no? El concepto. Y bueno, ¿qué más nos pueden decir de cómo es que llega uno a identificarse con este tipo de, pues de, ¿cómo le podríamos llamar? Identidad. De identidad, gracias. Te aparezco nueva. Es exactamente, o sea, ¿cómo es que se, ahora sí que se identifican con ninguna de lo que ya está establecido de alguna forma? Bueno, eso viene siendo un proceso más personal. Hay personas que pueden identificarse como personas no binarias sin la etiqueta desde muy temprana edad, incluso infancias, y hay gente que se va descubriendo en el proceso, incluso personas trans binarias descubren que son no binarias, entonces es como muy personal el proceso de cada uno. Pero para que nos quede bien, muy claro un ejemplo de una persona trans no binaria, ¿cómo sería? Todas las identidades no binarias son pues bastante diversas, porque digo, bueno, así como existen de estrellas en el universo, hay de identidades no binarias, así. O sea, realmente son muchísimas las identidades, porque bueno, o sea, justamente porque no estamos hablando de solamente dos polaridades, existe todo un intermedio y un afuera, ¿no? O sea, de todo ese binarismo de género. Entonces, digamos, no sé, existen como algunas categorías dentro de lo no binario, y dentro de cada categoría existen muchas identidades no binarias. Por ejemplo, hay una categoría que habla más sobre lo neutro. Eso quiere decir que hay personas que no se identifican, digamos, con ningún género, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas a género que dicen, pues no, yo no tengo ningún género, yo solamente soy una persona y ya está, ¿no? O sea, no soy hombre, no soy mujer, no soy otro género. Pero también dentro de esa categoría puede haber, por ejemplo, personas que se identifican como maverique, que son personas que no reconocen su género dentro del binarismo. Dicen, o sea, sí tengo un género, pero es mío y es como muy aparte de ese binarismo de género.
Hay otras personas que consideran, bueno, yo tengo como un poquito de uno, un poquito del otro y soy todo y a la vez nada. Entonces, es esa categoría. Por ejemplo, existe otra categoría que es géneros fluidos. Esto quiere decir que de pronto puede ser que una persona se identifique temporalmente en alguna identidad y pueda fluir hacia otra. Y eso puede ser en el mismo día, en la semana, en el mes, en el año o a través de los años. Entonces no es que se quede estática en una sola identidad de género. Digamos, hay otra categoría que tiene que ver un poco, pues sí, con, digamos, sentir varias identidades de género al mismo tiempo. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo sí me identifico un poco con el ser mujer y hombre, pero al mismo tiempo. O sea, no nada más soy uno, soy los dos. O hay personas que dicen, bueno, solo soy los dos, pero al mismo tiempo no soy ninguno. O, por ejemplo, dicen, bueno, yo no soy ni mujer ni hombre, pero puede ser que esté, digamos, en las transmasculinidades o en las transfeminidades. Que aquí, o sea, digamos, estas dos categorías que acabo de decir, no necesariamente se refiere a ser hombres o al ser mujeres, sino que existe toda una gama amplia de las masculinidades y una amplia gama de feminidades. Entonces, por ejemplo, pues las personas se pueden mover ahí, entonces tenemos un montón de categorías de lo no binario. Está sumamente interesante. La cantante Conchita Wurst, muy conocida, austriaca, que ganó uno de los concursos de canto más importantes de Europa, que se llama Conchita, pero físicamente pues le identificas con un hombre y se viste como mujer. ¿Podría ser una identidad no binaria o un ejemplo? Pues que yo sepa, o sea, no se identifica como tal, o sea, sí que se haya autonombrado como tal. Entonces, digamos, o sea, las personas no binarias, pues, o sea, pues cada quien tiene como la posibilidad de autonombrarse. Entonces, digamos, o sea, nosotros no podemos andar categorizando a las personas. Si la persona... Si ella no lo dice, entonces no puede ser no binario. O sea, pues es que podría ser, pero si la persona no se define como tal, o sea, también es respetar eso, ¿no? O sea, si la persona, aunque tenga una expresión de género bastante interesante, no expresa... Sí, o sea, no expresa que esa sea su identidad, pues se respeta, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otros artistas que pues sí se han nombrado como personas no binarias. ¿Tú recuerdas ahorita algunos? Me parece que Miley Cyrus en algún momento. Qué interesante. Sí, para que como que querer ejemplificar un poco, para que nos quede un poquito más claro el concepto, porque por lo que dices de que hay tantas identidades, pues cualquiera de nosotros en un momento dado podría, sin importar tu orientación sexual en un momento dado. No tiene nada que ver. Podrías declararte como una persona no binaria, ¿verdad? Claro. Es que esa es luego la confusión, porque sí, yo ya también lo hago en la academia, que los no binarios y los binarios, y como que no entendía, ¿no? Porque binario me suena a algo no necesariamente con cuestiones de género, ¿no? Pero bueno, por eso es tan importante que estén aquí explicándonos y conociendo, porque quizá mucha gente no se ha podido declarar no binaria, porque no conoce los conceptos, ¿no? Claro, o mucha gente piensa que es como por edades también, entonces que es como una etapa o algo así, pero pues eso no tiene nada que ver. Digo, puede ser una persona ya adulta y identificarse como persona no binaria. Ahorita hablando de artistas, me viene a la mente Sam Smith, por ejemplo, también tiene... Sí, todo un personaje. Justo. Bien. Sí, cierto, y además en una época en donde apenas entraba como que lo punk, que era así lo locochón, ¿no? Que se veía así hasta extraño, y pues era diferente. Lo veíamos diferente, pero lo veíamos como un artista estrafalario, ¿no? Simplemente. Exactamente. Qué interesante. ¿Y qué más nos pueden platicar respecto a ser o no ser binario? Pues creo que también estaría súper bien que Maki y yo pudiéramos explicar justo cuál es la diferencia entre la identidad de género y también la expresión de género, porque no es lo mismo. Muchas personas piensan que es lo mismo y que entonces se pueden autonombrar como personas no binarias. Entonces también ahí hay muchas confusiones al respecto. Entonces, bueno, ¿te gustaría explicar lo que son la expresión de género? Bueno, en mi caso, por ejemplo, particular, mi expresión de género es más masculina. Soy una persona transmasculina, pero eso no significa que yo me identifique como hombre.
y el que tampoco me identifique como hombre me hace sentirme como mujer. Entonces, yo soy de las personas que soy todo y nada. Entonces, qué interesante. ¿Y cómo es lo correcto para dirigirnos a ti? Por ejemplo, para mí, yo no me identifico con el pronombre ella. Yo omito pronombres, prefiero no utilizarlos. Me pueden hablar en masculino, por ejemplo, pero sin utilizar el él. Entonces, cuando me hablan es como solo Mac y ya. Entonces, sí, bueno, Mac a secas es más sencillo. Exactamente. Pero entonces, al decir bienvenidos, bienvenidas, yo estaba muy confundida y me disculpo por ello, porque como no entendía bien el concepto, pues... Y no tengo problema con que al estar más personas se me incluya en el lenguaje inclusivo. Pero cuando es como en particular, me es más cómodo el masculino. O sea, puedo ocupar neutro si estoy con más personas, pero masculino solo individualmente. Entonces en eso ando yo más o menos. Ok, ¿y qué más nos pueden platicar respecto a estas diferencias? Sí, pues justo la identidad de género es una característica muy personal, ¿no? O sea, justamente es algo que cada quien siente muy en el interior y que pues cada persona se puede autonombrar como tal. Y digamos, o sea, la identidad de género no es algo que se note allá afuera, sino cada persona es algo que lo va concientizando al interior. En cambio, la expresión de género sí es lo que vemos allá afuera, nuestro corte de cabello, tono de voz, que si usas maquillaje o no, la vestimenta, todo eso tiene que ver con la expresión de género. Entonces, muchas personas pues han adoptado una expresión de género, digamos, neutra, o bueno, incluso hasta dicen, ¿no?, que es una expresión de género no binaria, pero eso es muy independiente a la identidad de género, porque puede ser que veamos allá afuera a una persona que se identifica, por ejemplo, como mujer y tener una vestimenta completamente masculina y desempeñar roles y papeles de una persona masculina, y sin embargo eso no le quita el ser mujer, porque se está autonombrando como mujer, ¿no? E independientemente de sus preferencias sexuales. Claro. Qué interesante. A mí me gustaría mucho que en el siguiente bloque, si ustedes lo permiten, nos platicaran cómo es que surgió este tipo de identidad. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre cómo se pueden identificar las personas no binarias. Decías tú hace un momento, la persona es la que dice, pero si va uno por la calle, ¿puede uno distinguir o no? Pues no realmente, porque todas las personas no binarias pueden tener una expresión de género distinta. Claro. Sí. Ok. Entonces, bueno, nos vamos rápidamente a un corte. Seguimos aquí Y tú también discriminas. En un momento más continuamos. ¿Qué tal? Continuamos aquí ¿Y tú también discriminas? Con el tema de personas no binarias. Sí. Entonces estamos aquí con Andras y Mac platicando de las personas no binarias. Ellos vienen, ellos, o ¿cómo le decía? O les vienen de ellos está bien, ok. Sí. Ellos vienen de Resistencia No Binarix, para que estén incluidos todos, y nos quedamos hablando de cómo reconocerse o de dónde viene, y quedamos que íbamos a platicar de, bueno, pues cómo es que surgió este tipo de identidad. Uh-huh. Bueno, que digamos, o sea, sí es un conjunto de identidades y han estado presentes a nivel histórico desde hace muchísimo tiempo y en diferentes culturas, ¿no? O sea, si por ejemplo nos vamos a nuestra propia cultura, digamos, en los mexicas, pues existían deidades duales. Entonces, a la hora de hablar de deidades duales, como por ejemplo Omoteotl, o sea, se está hablando ya de, digamos, una identidad no binaria, por el hecho de que no nada más se identifica con un género, sino que son dos y al mismo tiempo es todo y a la vez nada, ¿no? Entonces, digamos que desde tiempos muy, muy antiguos,
existen las identidades no binarias. También si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, algunas de sus culturas pues pueden manejar entre 4 a 7 géneros, ¿no? O sea, digamos, culturas indias. Ahora que si nos vamos, por ejemplo, también al otro lado, ¿no? O sea, digamos, a otro continente, en la India pues tenemos a las personas hijras, ¿no? Que pues bueno, también acá hay un tercer género. Entonces, digamos, existen como muchas culturas alrededor del mundo que consideran más de 2 géneros. Y si regreso un poco para acá, para México, ya más tangiblemente existe la cultura Mushe. Digo, ahí en Oaxaca, precisamente, pues se manejan 3 géneros. Es decir, las personas Mushes no son ni hombres ni son mujeres. Perdón que interrumpa, pero me están diciendo que Mac no se oye bien. Yo lo escucho, yo le escucho bien. Gracias. Pero no sé, vamos a ver, porque está diciendo Gabriel Ambriz, que le vamos a mandar saludos, y aprovecho también a mandarle saludos a Perritos Adoptables, que siempre nos acompaña, y bueno, y gracias que nos avisan, yo lo escucho bien, pero por algo nos está avisando. Entonces, pues pasa como lo decíamos en el corte, ¿no? Que muchas identidades han existido de siempre, muchas preferencias también, nada más que antes o no se platicaban y menos estaban visibilizadas. Entonces, ¿cómo una persona puede definirse o darse cuenta que es una persona no binaria? Bueno, Mac, que los dos se me quedan desde... En mi caso particular, yo desde temprana edad, desde mi infancia, nunca me identifiqué como, pues sí, con mi género asignado, que es el femenino, y o sea, ni en juegos, ni en manera de pensar, ni nada, o sea, ni en mi corporalidad tampoco, o sea, era como algo que no esperaba, por ejemplo, que cambiara, se modificara con el tiempo, en la adolescencia y demás, pero tampoco era como que buscara tener lo del género contrario. No sé si me explico. Entonces, sí. O sea, sí, y yo sentía que era como algo raro porque yo no encajaba, o sea, era como estar en un punto medio, pero a la vez en nada, porque pues nadie está como en el limbo, ¿no? Generalmente nos hacen estar como en los polos, siempre, y esa izquierda, derecha, blanco, negro, etcétera. Entonces, en mi caso, sí, yo fui como, pues, crecí como una persona sintiéndome raro, y más adelante fui como entendiendo que quizá podría haber sido una persona trans binaria, un chico trans, pero no era lo que yo quería. Entonces estaba como en ese limbo hasta que empiezo a descubrir el mundo no binario, que es como la etiqueta, por así decirlo, ponerle un nombre a lo que eres. A lo que sientes. Exacto, y es como de descubrir que es todo un abanico de posibilidades de ser. No sé, es como una gama de colores muy bonita, como los pantones, ¿no? No tienen ni la misma tonalidad ni nada, y todos son diferentes. Todos somos diferentes y todos resaltan y todos son válidos. Oye, qué fantástico. Entonces, para poder sentirte identificado con algo, como decía András al principio, hay tantas identidades como estrellas, y entonces está fantástico este término, porque entonces nadie quedamos fuera. Claro, y las identidades, ¿no? Y cada persona es un cóctel. Por ejemplo, mi orientación es como muy distinta a lo que dice mi expresión de género y a lo que dice mi identidad, o sea, no va de la mano. Eso muchas veces la gente lo confunde. Piensa que por, no sé, tener una expresión de género transmasculina o, bueno, masculina, te van a gustar ciertas personas o solo ciertas personas. Sí, o sea, al final caer en clichés, ¿no? Exacto, y no, o sea, es como muy variado. Entonces, por eso yo... Está súper, me está gustando mucho esto de lo no binario, que bueno que ya lo estoy entendiendo. Yo espero que igualmente las personas que nos hacen el favor de escucharnos o acompañarnos sí lo están entendiendo también, porque nada más nos los están desmenuzando de una manera muy sencilla y como que nos da esperanza a quienes no hayamos todavía encontrado nuestro ser, o que tal vez no hayamos podido expresarnos en nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser. Cuestionarse, por ejemplo. Por no caer en ninguno de los estereotipos que nos marcan. Entonces esta es una opción fantástica. Qué interesante. Y bueno, ya para que ustedes inclusive hayan hecho una asociación, me imagino es que
hay un movimiento importante de este tipo de identidad, ¿o me equivoco? Sí, sí lo hay. Digamos, o sea, desafortunadamente en México no había tanta información al respecto y digamos, o sea, yo me di a la tarea de buscar, ¿no? O sea, intentar mapear si existían algunos colectivos, pues sí, no sé, organizaciones que trabajaran específicamente con lo no binario y no existían. Entonces, pues obviamente a partir de la necesidad que alcancé a ver que habíamos varias personas no binarias regadas por todos lados y sin siquiera conocernos y sin saber qué onda, pues por eso es que pues decidí crear el colectivo de resistencia no binaria, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí existen bastantes personas no binarias, de hecho, digamos, ¿no? O sea, luego nos preguntan bueno, ¿cómo es la historia de lo no binario? Pero yo diría que al menos aquí en México la estamos forjando, porque apenas justamente empezamos a crear comunidad y empezamos a trabajar en conjunto para crear algo, ¿no? Entonces, digamos que sí existe todo un movimiento, sin embargo, es que pues ha sido muy invisibilizado, ha sido muy negado, digamos hasta la fecha todavía seguimos como lidiando con varias cosas, pero pues yo creo que eso lo vamos a hablar en el tercer bloque, ¿no? O sea, entonces, digamos que sí es algo grande, no somos ni 3 ni 5, no, sino que somos bastantes personas. Qué interesante, y seguramente va a haber más que escuchen este programa y que digan, mira, tengo esta opción, qué fantástico, para poderme sentir pleno, ¿no? Para poderme sentir identificado con lo que realmente siento y soy, ¿no? Entonces está muy, de veras, yo les felicito. Gracias. Está sumamente interesante. Y bueno, hablando de género, ¿cómo es que cuando te das cuenta que tú te identificas con lo no binario, cómo es que transitas con la cuestión del género? Pues bueno, yo creo que o lo deconstruyes, o qué es lo que pasa. Es bastante variado, o sea, digamos que, pues sí, muchas personas que ya tenemos como esa conciencia de lo no binario, pudiera decirse que tuvimos el privilegio, ¿no? O sea, de podernos cuestionar a través de alguna información que nos llegó, ¿no? O sea, porque, digamos, en nuestra cultura, pues estamos muy educados a que solamente existen esas dos opciones, o eres mujer o eres hombre, con sus respectivos roles de género, con sus respectivos estereotipos de género, y si no tenemos la oportunidad de cuestionarnos por lo menos un poquito, entonces es muy difícil como podernos nombrar desde lo no binario. Pero en cuanto empezamos a recibir este tipo de información, este tipo de cuestionamiento, pues es entonces que empezamos a cachar cosas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, como decía Mac, ¿no? O sea, bueno, pues entonces ahora entiendo por qué nunca me hizo sentido, por ejemplo, ser femenina, ¿no? O cosas así. Entonces, digamos que sí, para podernos nombrar desde lo no binario, tenemos que entender un poco pues las cosas que explicamos en un inicio, ¿no? La identidad de género, la expresión de género, y bueno, sí es un poco de irlo analizando, desmenuzando, y nos vamos dando cuenta que muchas de esas cosas que se nos imponen, porque digo, es una imposición porque a nadie se nos pregunta si estamos cómodos en eso, digamos, a través de todo eso, pues sí, nos va quedando más claro, ¿no? O sea, que pues quizás nuestra identidad no va por ahí. Entonces, sí empezamos a deconstruir cosas. Aunque digo, bueno, yo creo que seamos de la población que seamos, pues tampoco es que vamos a podernos librar de todos esos aprendizajes que pues tuvimos culturalmente e históricamente. Digamos que pues sí, todas las personas estamos permeadas por ese sistema y pues desafortunadamente no siempre nos podemos zafar, no tanto porque no queramos nosotros, sino porque el sistema también te absorbe, ¿no? O sea, pero lo que sí estamos haciendo es, digamos, concientizar a las personas de que por supuesto que existen otras maneras de ser y que no necesariamente nos tenemos que, digamos, pues sí, agarrar de esos estereotipos o esas cosas que se nos enseñan. Y también, por ejemplo, nos han hecho el comentario, y pues sí, yo estoy muy de acuerdo, en que las personas no binarias, pues justamente también venimos a hacer temblar el binario, ¿no? O sea, porque justo es hacerles como repensar a las personas binarias, pues qué tipo de identidad están replicando, porque también, o sea, es recordarles que existen muchas formas de ser mujer y muchas formas de ser hombre. Pero claro, así como existe eso, o sea, existen muchas maneras también de ser como personas, y entonces desde ese cuestionar, pues por supuesto empezamos a derrumbar cosas, ¿no? O sea, de lo que son los estereotipos de género y digamos, ¿no? O sea, del sistema en general que nos obliga a ser tal cual. Y los prejuicios, ¿no? Uh-huh.
Pero está muy interesante, además, que hagan esta cosquillita, ¿no? Porque nos ayuda a pensar si realmente estamos viviendo inclusive la vida que queremos vivir, porque muchas veces la vorágine de la sociedad, la cultura, todo lo social, pues nos va llevando y ahí vamos con la bola, ¿no? Pero o sea, así que con la inercia de lo demás, no de lo que realmente tú sientes o quieres. Igual y hasta estás haciendo una carrera que no quieres, desempeñando un trabajo que no te gusta, y eso de mucho es porque no te has dado esta oportunidad de bueno, reflexionar hacia adentro y bueno, ¿quién soy y con qué me identifico? Entonces, se me hace una forma fantástica para también hacer este autodescubrimiento de quién soy en realidad, porque va a ser la única forma de poder alcanzar la felicidad, sabiendo quién soy. Entonces, una forma de el que nos hagan la cosquillita de repensar, bueno, soy, no soy, quién soy, está fantástico. En todo hay que ver las áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Y bueno, esta situación de la deconstrucción de género se dice muy fácil, pero me imagino que ya en la práctica no debió haber sido sencillo, no sé, en el caso de ustedes, ¿cómo fue? Si nos quieren comentar. ¿En qué aspecto, perdón? Sí, cuando decidiste que tu forma de identificarte era todo lo que nos has comentado, ¿cómo fue de construir el género? O sea, de lo que naciste y lo que se te asignó por la sociedad, la familia, etcétera, a tomar, decir, no, yo soy Mac, y Mac le gusta esto, se identifica con tal cosa, en fin, ¿no? Uh-huh. ¿Fue difícil esa transición? Familiarmente y socialmente, sí. Desde mi interior no tanto, porque siempre me viví como una persona en el limbo. O sea, siempre me he identificado como, me defino como un ser que respira. Y ya. Ay, mi vida. Entonces, incluso yo me denomino un árbol. Que no tiene género, entonces... Pero son muy interesantes y muy sabios los árboles. Exacto, entonces, aparte el cabello. Todo chino y esponjoso. Pero sí, o sea, en mi caso, desde la infancia, hasta eso agradezco que en mi casa, en casita, saludos a mi mamá. Saludos a la mamá de Mac. Que no me prohibieron el poder jugar con cualquier tipo de juguete. El poder, no sé, desde tener carros de control remoto, el poder usar bermudas, el poder incluso raparme a los 8 años con mis hermanas, usar como corte de soldadito, por ejemplo, e incluso los cortes que ahorita están de moda, yo los ocupé como a los 9 años. Sí, pero eran otras épocas. Exacto, pero sí, incluso, o sea, eso fue como algo bastante libre. Sí había ciertas imposiciones de usar vestido, el uniforme y obviamente asumir tu género, pero en cuestión de expresión de género creo que lo viví un poco más libre en ciertos momentos, aunque sí hubo una etapa en la que sí, pues me vi como un poco forzado a usar el cabello largo, incluso lo llegué a usar abajo de la cintura, por ejemplo, como por cumplirle a mi mamá. Eso fue muy para darle como tiempo y así como de aprovechame ahora, porque después te me voy. y se va también el pelo. Sí, en prepa me empezó a cortar el cabello y todo, entonces empieza como esta cuestión de saber, mucha gente es como, es que te quieres ver como hombre, quieres ser hombre, y yo es que no, simplemente me siento más cómodo usando pants, jeans, los deportes me encantan. Y no es que, o sea, las mujeres incluso pueden jugar, ¿no? O sea, sí, y ahora hay fútbol femenil y hasta exacto, son muchas entonces, mejores. Pero mucha gente lo asocia porque, es que ya te cortaste el cabello, entonces quieres esto, quieres aquello. Y además te asignan motes muy feos, ¿no? Como marimacha y ese justo, tipo de yo cosas. sufrí como mucho eso, incluso por parte de amistades y algunos familiares que, pues sí, te nombran despectivamente porque eso es como lo que denominan como algo feo, ¿no? Una aberración y es como un insulto, por así decirlo, ¿no? Entonces... Y realmente no es una aberración, no es nada malo, es simplemente algo diferente. Que luego es con lo que tratamos de hacer aquí, de conocer lo diferente, para ya no tenerle así como reserva, miedo
o decir, no, eso está mal porque no es lo que conozco. Exacto. Sino, además, respetar, ¿no? Lo que cada quien sea, y yo siempre he insistido, cada quien que sea feliz con lo que hace, piensa, y siempre y cuando no transgreda la libertad del de al lado, ¿no? Entonces, también en el caso tuyo, András, también fue más o menos sencillo la transición. No, es que no, la verdad es que todas las transiciones son diferentes, y todas las transiciones son completamente válidas, pero pues por ejemplo yo sí tengo algunos puntos en común con Mac, pero para mí sí fue más complicado, o sea, digamos desde lo social. Yo interiormente también, o sea, desde que tengo uso de razón, pues algo me decía, no, es que no eres niña, ¿no? Entonces, justamente porque no teníamos referentes, o sea, no tenemos referentes, digamos, desde lo trans, entonces, pues de pronto, si nada más te dan dos opciones, pues de pronto tú te quedas pensando, ¿no? De, bueno, si no soy quizás soy lo otro, pero igual, ¿no? O sea, no me terminaba de hacer clic en mi cabeza. Sin embargo, es que por mucho tiempo, o sea, en mi infancia me desempeñé como si fuera un niño trans, ¿no? Pero era curioso porque, digo, al menos, bueno, con mi familia sí era mucho más restrictivo el asunto, o sea, sí era más tradicional, entonces, pues, a mí no se me permitió jugar con cosas que no fueran para mí, ¿no? O sea, digamos, entre comillas, por el género, y bueno, o sea, yo me asumía como, digamos, en ese momento como un chico que pues en algún momento se iban a dar cuenta que la estaban regando y que entonces yo iba a poder ser quien era, y que bueno, o sea, pues sí, aprendí a medio disfrutar, digamos, lo que se me permitía. Ya después, o sea, ya muy después, justamente también porque no había la información suficiente, o sea, apenas aquí en México llegó el internet, ¿no? Y estas cosas, apenas empezaba a medio ver ciertas cuestiones. Y pues no fue hasta que entré hasta la universidad, o sea, ya estando bastante grande, que pues me topé con la etiqueta, ¿no? O sea, de lo no binario. Y bueno, y ni siquiera, ¿no? O sea, más bien me topé con otra etiqueta que está un poco relacionada, pero tampoco lo es, o sea, no es tan similar, que es desde lo genderqueer. Y digamos, o sea, yo tuve que como empezar a acercarme a otras personas que ya se cuestionaban ciertas cuestiones como del género para poder entenderme, ¿no? O sea, porque yo también bastante, o sea, sí me cuestioné, sí sufrí bastante bullying, ¿no? O sea, y también muchos cuestionamientos de, bueno, ¿y tú qué eres? Y yo, pues, una persona. Entonces, no tendría como por qué asumirme de tal forma. O, por ejemplo, también se entrecruzó con mi orientación sexual, porque, digamos, o sea, sí, a mí, pues, digamos, yo me puedo enamorar de cualquier persona sin importar su expresión de género, su identidad de género, etcétera. O sea, obviamente si la persona es linda, ¿no? Entonces, yo no, sí, o sea, yo no distingo, no tengo una preferencia como tal así por alguien, entonces pues todo el mundo era como, o sea, ¿cómo te puede gustar esa persona? Pero si tiene esto, yo sí, y, o sea, entonces, justamente porque, digamos, o sea, mi expresión de género también, bueno, juego mucho con ella y cambia mucho, todo el mundo caía como en shock, ¿no? O sea, así que no te entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando contigo. Entonces, pues obviamente, digo, o sea, yo me sentía como de, pues haciendo ese tipo de fluctuaciones, pero pues no sabía qué nombre ponerme y me era muy difícil explicarme porque era como, pues es que no sé, o sea, simplemente soy así y yo sé que para muchas personas se le puede hacer como algo enfermizo, se le puede hacer algo anormal, ¿no? Pero pues era, pues no, es que en realidad pues simplemente soy una persona que le gusta eso y ya, ¿no? Y pues sí, o sea, que nunca me identifiqué ni como uno ni como otro, sino como un todo y a la vez un nada también, entonces... pues sí, fue un poco difícil encontrar como esa etiqueta que me diera paz, ¿no? O sea, y digamos que me permitiera seguir siendo quien soy, sin yo también, bueno, como asumir esas feas etiquetas que luego te ponen. No, pues está fantástico porque es todo un mundo y bueno, nos tenemos que ir a un corte para entrar en nuestro último bloque que ya más o menos hemos visto algunos tintes de discriminación en lo que nos han ido comentando, pero vamos a entrar más de lleno a ese tema y al de derechos humanos a los que se enfrentan y también me gustaría la cuestión legal, ¿qué pasa con las personas no binarias en cuanto a su identidad legal? Y bueno, pues estamos aquí en Y tú también discriminas y regresamos en un momento.
amigos, amigas que nos acompañan aquí construyendo un mundo libre de discriminación en Y Tú También Discriminas. El día de hoy con el tema de personas no binarias, que ha sido la verdad un descubrimiento a mí en lo personal muy interesante, y como les decía a Les en el corte, pues felicito las acciones que están tomando para hacer para crecer el colectivo y para que más gente que pueda ser una persona no binaria, pues sepa dónde acudir, ¿no? A Resistencia No Binaria, No Binarix. Y ser libre. Yo creo que esto tarde que temprano te da libertad, pero para llegar a esa libertad con la que tú te identifiques, donde tú te sientes pleno o plena, o plene, como lo estoy aprendiendo. Perfecto. Pero ese camino, esa transición, y aún ya cuando ya están perfectamente identificadas en lo que quieren, en lo que les gusta, en su identidad propia como persona no binaria, el mundo dice como que, oye, no, esto es como que muy diferente de lo establecido, te está saliendo. Y bueno, entramos a tema precisamente de discriminación, ¿no? Que ahí se puede manifestar primero de diferentes tipos de violencia, como el bullying, que mencionaba Mac en el corte, y sobre todo esta parte muy complicada de que los que tenemos cerca, empezando por la familia, nos puedan entender. Entonces, ¿qué le dirían a alguien que ahorita nos está escuchando y diga, ¡ay! Por fin voy a tener un nombre, como decía Mac al principio, que se sentía en el limbo hasta que dijo, me identifico con esto y yo construyo mi identidad, lo cual me parece precioso, poder construir tu propia identidad. ¿Qué le dirían a esa persona? Pues vengan a nuestra agrupación, a nuestro colectivo. Pues sí, primero sería no complacer a nadie, no pensar en nadie más ni anteponer lo que los demás piensan, sino lo que tú quieres y lo que sientes principalmente. Y si te está haciendo algo ruido, no estás como con algo claro y por ejemplo, ahorita que tenemos el colectivo, yo en mi caso llegué al colectivo y afiancé todavía más mi identidad y fue como de aquí soy. Y yo pensé que era pues, contaditas las personas, ¿no? Cuando llego, pues es un cuarto repleto que no cabíamos y es como de, wow, qué bonito. Y escucharles a todos desde las vivencias, eso acerca mucho a la gente. El que puedas decir, incluso cuando yo compartí mi experiencia, mi vivencia y demás, había gente que me dice, yo viví lo mismo que tú, o me identifico como tú, contigo. Entonces, eso ayuda mucho, el que convivas con más personas y te cuestiones y preguntes y escuches y te escuches, principalmente. Además, estando todos reunidos, pues tienen un puente de comprensión, porque aunque sean historias diferentes, pero a veces el dolor y el sufrimiento por una violencia, por una discriminación, por un no ser aceptado o aceptada o aceptade, pues es difícil. Entonces no hay como la unión hace la fuerza, y qué mejor que poderse apoyar unos con otros, ¿no? Claro, y bueno, ya otra cosa que yo diría es que, digamos, o sea, pues sí, el proceso de descubrimiento puede ser muy duro, y bueno, o sea, aquí creo que sí es importante recalcar que las personas que decidan externarlo, está bien, y las personas que no quieran externarlo también está bien, ¿no? O sea, digamos, vamos a hablar con respecto a lo del closet, porque también digamos como que entre las poblaciones LGBTI desde mucho tiempo antes se puso muy de moda de ya, sal del closet, ya, dilo, ¿no? O sea, tienes que ser libre, o sea, sí, pero en muchas ocasiones se les olvida pensar en los riesgos, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ser una persona trans no binaria aquí en la Ciudad de México que serlo por ejemplo, en Monterrey, ¿no? O serlo en Oaxaca, en la sierra. Entonces,
no es lo mismo el poder como expresarnos aquí que pues en diferentes lugares, y pues también podemos correr cierto peligro. Entonces, para las personas que no se sientan seguras, no se sientan, digamos, como en el momento de decirlo, claro, es muy respetable y todas las transiciones son completamente válidas. Y si, por ejemplo, en algún momento, pues sí, se necesita como el apoyo o tienen como dudas, por supuesto se pueden acercar a nosotros, y pues también vamos a cuidar eso, ¿no? O sea, en nuestro colectivo siempre mantenemos mucho la confidencialidad y mantenemos, claro, un espacio seguro, porque justamente sabemos que el hecho de nombrarnos como personas trans nos puede traer muchas problemáticas, porque pues justo como bien mencionabas, o sea, no, la sociedad no está lista y bueno, en muchas ocasiones ni quiere estarlo como para asimilar otro tipo de pues identidades, otro tipo de vivencias. Entonces pues vale mucho la pena mantenerse siempre seguros, ¿no? O sea, no exponerse. Sí, pero además, ahorita decías la sociedad no está lista. Yo creo que nunca he estado lista para nada, porque igual cuando empezó el rock de los 60s era, ¡ay, qué horror!, ¿no? Los Beatles, bueno, había quienes se persinaban cada vez que salían a cantar, ¿no? Y luego viene el movimiento punk, que decían, bueno, esos locos, ¿qué onda?, ¿no? Luego el metal, bueno, muchas cosas que la sociedad no ha estado de acuerdo, pero no por eso quiere decir que no tengan derecho a existir y expresarse. Exacto. Pero definitivamente que bueno, que les comentas a todo el auditorio que es importante también tomar sus previsiones, ¿no? Porque no por querer que todo el mundo se entere quién soy, te pongas en riesgo. Y esto nos lleva precisamente a la materia de derechos humanos. Todos tenemos derecho a expresarnos como cada quien quiera, siempre y cuando no contravenga ciertas cuestiones legales, ¿no? O sea, no puedes salir desnudo más que en un lugar nudista, ¿no? Algún día quizá ya no tendría que ver eso, ¿no? Pero bueno, por el momento no se puede. Pero sí vestirte como a ti te dé la gana, con lo que te dé la gana. O sea, además yo les digo, y bueno, ¿y tú los mantienes o las mantienes? ¿No? ¿Qué onda, no? Pues, y ni así. Pero sí hay que tomar las previsiones, pero qué bueno que ya está este espacio de resistencia no binarix. Y bueno, y en tema de derechos humanos, ya para tristemente cerrar nuestro último bloque, ¿sientes que ha habido algún avance específicamente hacia el grupo de ustedes? ¿Cómo les va en la comunidad LGBTTIQ y Z? ¿Sí les dan espacios para manifestarse o están relegados? En fin. Los tomamos. Ajá, eso me gustó. Justo estamos en el momento de apropiarnos. De si no nos das oportunidad, nosotros buscamos esa oportunidad. Porque si no, pues nos hacen chiquitos, ¿no? Chiquitos. Entonces es más en ese aspecto, buscar visibilizarnos. Porque incluso hasta en comunidad trans a veces también pasa que pasamos desapercibidos. Entonces, ya sea como minoría o como algo inexistente. O sea, personas no binarias entran dentro de la sombrilla trans. Sí, como lo habíamos explicado en un inicio. Sí, y justamente porque, digamos, las poblaciones trans también históricamente han tenido que luchar muchísimo por sus derechos, pues digamos, ¿no? Que las identidades no binarias no es que no existieran desde entonces, pero últimamente se han estado hablando más con respecto a ellas. Sin embargo, es que justamente por esa, digamos, falta de información, nuestras identidades son muy invisibilizadas en todas partes, ¿no? Y ya como hablando meramente de lo legal, no existimos como figura legal, o sea, no tenemos derecho simplemente, o sea, uno de nuestros derechos, digamos, como primordiales, no es que los demás no lo sean, todos lo son, pero si no tenemos nuestro derecho a la identidad, se pierden los demás derechos, o sea, se violan los demás. ¿Y a qué me refiero con derecho a la identidad? Bueno, pues en México no existe pues ninguna ley, ninguna forma de, por ejemplo, el cambiar nuestros documentos oficiales a como nosotros queremos que aparezcan. O sea, sí existe esta posibilidad para personas transbinarias, pero para nosotros no. Entonces, en el momento en el que somos indocumentados en nuestro propio país, tenemos serios problemas de accesibilidad a todo, ¿no? O sea, a la salud, a la educación, a laboral, todo. Por ejemplo. ¿Cómo buscas un empleo cuando te busca, no sé, personal femenino?
y tú dices, caray, entonces me obligan a asumirme en ese género, porque legalmente eso soy. Pero llego a la empresa y me dicen, es que tú no te ves como algo femenino, así que no puedes entrar. Pero estamos hablando de un tema 100% de derechos humanos, porque un derecho humano es el tener la libertad de identificarte con el género y las preferencias que tú desees, no estás limitado. Entonces, ¿qué tanto han podido avanzar en materia legislativa en este país? Porque bueno, así de a bote pronto habría cuestión de estudiarlo, no sé si haya jurisprudencia al respecto, por ejemplo, pero la Constitución, así que desde la reforma del 2011, se puede decir que sí está abarcando esta libertad que ustedes están, están no solo ejerciendo, pero están necesitando una validez legal. Entonces, desde ahí no han podido hacer nada, no han buscado apoyos legislativos. Estamos en ello, ¿no? O sea, bueno, digamos que las leyes no nos contemplan en realidad, ¿no? O sea, más bien nosotros lo que estamos haciendo es luchar porque se nos contemple. Y digamos, ahorita los avances que se han ido obteniendo es, por ejemplo, ¿no? O sea, muy básico, la clínica que se pretende hacer para personas trans. En esta clínica ya las personas no binarias... Aparte, ¿otra? Sí, se va a crear otra clínica específica para personas trans, pues las personas trans no binarias ya estamos haciendo presencia como de, ok, ¿quieres hacer tu clínica trans? Perfecto, tómanos también en cuenta. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo más que nada es visibilizarnos. Entonces, digamos, o sea, lo que nosotros, pues, bueno, como resistencia no binaria en particular, una de nuestras misiones, por así decirlo, nuestros retos, pues es justamente llegar y pues exigir esta posibilidad del cambio de documentos, ¿no? O sea, por ejemplo, para nuestra accesibilidad a la identidad. Entonces, digamos que sí hemos estado haciendo como varias cosas para poder llegar hasta, digamos, el gobierno, pero creo que el primer paso es visibilizarnos y que la gente vaya sabiendo quiénes somos, porque si llegamos de repente, digamos, así como con los tomadores de decisión, sin siquiera que tengan ni idea pues, a qué nos referimos con nuestras identidades, va a ser muy difícil poder hacer un cambio. Entonces, digamos que en este momento nos estamos dedicando, pues sí, a la visibilidad, y pues sí, o sea, nos estamos metiendo poquito a poquito en diferentes ámbitos. De hecho, pues ahorita también afortunadamente pues ya somos conocidos en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, ya van de gane, ¿no? ¿Y tienen conocimiento si en algún otro país ya hay una forma legal de poder tener ahora sí que toda tu parte legal de acuerdo a lo que tú decidas, aún a las personas no binarias? Sí, o sea, en otros países sí lo hay. ¿Cuáles? Alemania, Canadá, algunas partes de Estados Unidos, sí, o sea, en Europa, ahorita no recuerdo exactamente cuántos países hay, pero sí hay países que Alemania sí. ¿Y por qué no jalarse ese modelo? También. Justamente es lo que estamos pensando, ¿no? O sea, sí, porque yo digo, espero no molestar con ahora sí, la analogía, pero a mí me pasa con la cuestión de JUY, de perro de asistencia, que los perros guías están súper visibilizados y aún así los siguen maltratando horrible, pero otro tipo de perros de asistencia, así como, hay quien dijo, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero sí hemos ido moviéndonos por todos los frentes. Y bueno, a ver, pues como luego soy yo solita, y uy, pues es difícil, o sea, sí entiendo esa lucha, pero pues hay que empezar a tocar puertas también legislativas, no, claro. Yo sí les invitaría a que no se esperen tanto tiempo, sino no. Ya... En eso estamos, o sea, es que justamente por eso decíamos, ¿no? O sea, que tomamos los espacios, ¿no? Y, o sea, y hablar de tomar espacios también incluso eso en lo legislativo. No, y aquí ya saben que tienen un espacio cuando ustedes lo quieran. Muchas gracias. Para venir y seguir hablando de este tema, que de verdad fue un descubrimiento muy interesante. Muy, muy bonito, les felicito de verdad nuevamente por esta valentía y por luchar por los derechos de todos y de todes, porque seguramente mucha gente que está escuchándonos o viéndonos se sintió identificada y dice, por fin voy a tener una identidad, no estoy loco, justo. No estoy loca. O sea,
soy yo. Uh-huh. Lo que pasa es que si no entras encajonado ahí en el estereotipo, pues sí te sientes pues completamente anormal. Y además eso, no es una cuestión anormal, es una decisión y una preferencia y una identidad personal. Y me encanta, y vuelvo a repetir lo que dijo Andras en un principio, tantas identidades como estrellas, y hay un chorro. Uh-huh. Entonces, cada quien podemos ser nuestra estrella, y eso está eso me encantó. Y no sé si quieran cerrar con alguna reflexión. Pues, no sé, como observación, cómo ser buen aliado, por ejemplo. Uh-huh. Pues justo, ¿no? O sea, para ser buen aliado. Primero, o sea, si van a conocer a alguien, no asuman el género de la persona, pregunten, ¿no? O sea, aunque sea como medio extraño, pero pues llegar con la persona y pues sí decir, ok, ¿te gustaría que utilizara algún pronombre en particular contigo? ¿O cómo te gustaría que me refiera yo a ti? Porque siempre toda la gente, o sea, acostumbra a ponerle género a todo lo que se mueva. Entonces, ya desde ahí, o sea, es una mala costumbre, sí, claro. Por ejemplo, a mamás, papás de familia, o sea, pues que permitan a sus infancias, a sus niñas, niños, niñes, pues experimentar lo que quieran experimentar, ¿no? O sea, los juguetes no les van a cambiar su orientación sexual, no les van a cambiar la identidad de género, simplemente están experimentando. Entonces, que si también, por ejemplo, desconocen algo, así en general, como mamás, papás, familia, amigues, lo que quieran, investiguen, pregunten, no se vayan solamente con lo que saben o con lo que la sociedad les ha impuesto. Entonces, eso, no sé si tú quieres decir algo más. Y también que no presionen, porque a veces también hay gente que justo presiona para que salgas del closet igual en cuanto a identidad. Y es personal, exacto, ¿no? Cada quien tiene su personal. momento, todos los momentos y procesos son válidos y no importa cuánto te tardes, es cuando tú lo sientas. Igual y nunca lo quieres decir. También, y es válido. Es algo, por eso me encantó el programa de hoy, porque nos invitan a todas, todos y todes, a que volteemos a vernos hacia adentro, con qué te identificas, quién eres y qué quieres ser, y además que tienes el permiso de serlo y el derecho humano de serlo. Eso es muy importante. Definitivamente vamos a tener que seguir platicando con ustedes. Por supuesto. Ya saben, cuando quieran, aquí está su espacio, con muchísimo gusto. Y pues les agradezco mucho haber estado con nosotros y con toda la audiencia. Y con nosotros, porque también está David. Y bueno, y ya nada más para terminar, no cabe duda que las diferencias son lo que nos puede ir acercando aún más a las personas y a los seres humanos. Y finalmente que no se nos olvide eso, somos antes que cualquier otra cosa, perdón, cualquier preferencia, entonces somos un ser humano, somos una persona. Y con esta reflexión nos vamos. Nada más quiero invitarlos a que no dejen de ver la página de Y tú también discriminas. Ahí hay varias invitaciones a expos. Perdón. Ay, gracias. Qué pena. O sea, todo el tiempo no pasó nada y ahorita... Sí, bueno, aprovechando, también quisiéramos invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Sí, por favor. Pueden seguirnos nos pueden buscar como Resistencia No Binarix, precisamente, o sea, con X al final, en Facebook y también en Instagram, y ahí, o sea, vamos a postear todos los, digamos, eventos que tenemos para la siguiente sesión de Resistencia No Binaria, que digo, este colectivo es específico para personas no binarias, a veces tenemos sesiones abiertas, entonces pues estén al pendiente. Y gracias. Entonces, ¿alguna otra reflexión o algo más que quieran agregar o ya? Es el momento, Mac. Los esperamos en Resistencia No Binaria. Sí, ya una última cosa, ¿no? O sea, que también desde el lenguaje, cuidemos el lenguaje, desde ahí nos podemos visibilizar o invisibilizar. Si, por ejemplo, nosotros pues pedimos que se nos trate con algún pronombre, respetarlo. Y respetar también ese nombre elegido, porque desde el lenguaje se nota ese respeto y esa inclusión. Justo, o incluso con el lenguaje inclusivo. Hay gente que, como en mi caso, no me identifico con ello, entonces de pronto puede hacer ruido también el que asumas que por ser no binario te pongan igual un pronombre, ¿no? En mi caso no ocupo ninguno, ya vemos muchas personas que así andamos pululando por la vida. Sí, como bien dijo Andras,
preguntar, Sí, como yo les pregunto, bueno, y comunicación. como les hablo, pero a mí me daba pena porque no quería incomodar, No, pero yo es creo que incomoda más no preguntar, justo, ¿no? es como Exactamente. preguntar qué chocolate te gusta, qué dulce, ¿no? Me Eso es encanta. muy normal. Muchas gracias. Y pues les digo, los invito, hay una expo, ahora sí que comercial, es que la señora Micaela es una encantadora artesana de San Cristóbal de las Casas, pertenece a una comunidad de 32 mujeres. Y ahorita vienen con muchas de sus mercancías como este hermoso huipil. Está muy bonito. En la explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. No dejen de ir, todavía pueden ir hoy, 9 de octubre y 10 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Está exponiendo la señora Micaela con su familia y también hay otros artesanos, no dejen de participar. De todas maneras se los puse en la página y bueno, muy pronto espero volver a contar con la presencia de Mac y Andrés nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí y que nos abrieran un panorama y un mundo maravilloso. Y nuevamente insisto, lo importante es ser persona y ser humano, no cómo te identifiques. Y bueno, a todas y todos y todes ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Y tú también discriminas, construyendo un mundo sin discriminación. Gracias.